Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Corte Constitucional tumbó hoy 5 de los 13 decretos legislativos que impulsó el gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la emergencia económica en La Guajira. La decisión más significativa está en la caída de la reforma piloto de la salud que el gobierno venía implementando en dicho departamento. La Corte consideró que dicha reforma piloto es, abro comillas, abiertamente inconstitucional y que elude la deliberación democrática de las reformas estructurales. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se agudiza la escasez de medicamentos en el país. En laboratorios farmacéuticos aseguran que el principal obstáculo en el sector es el INVIMA, donde están represados más de 27.000 trámites. Tratamientos contra el cáncer, el VIH y anticonceptivos son los de mayor escasez. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente no puede parar ni cambiar el metro. La advertencia la hizo de nuevo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en respuesta a la insistencia del mandatario para soterrar la primera línea. La alcaldesa aseguró que solo la empresa Metro y el consorcio chino pueden modificar el contrato y añadió que no hay voluntad de ninguna de esas dos partes para hacer esto. Explicó que soterrar la primera línea, como lo plantea el presidente, costaría 15 billones de pesos adicionales y más de 10 años de extensión de la obra. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel lanza incursión selectiva a Gaza como preparación a la gran ofensiva terrestre. Hamás asegura que 50 rehenes israelíes murieron por bombardeos de Israel a una edificación en Gaza. Rusia se reúne con miembros de Hamás en Moscú. Dolor y destrucción tras el paso de huracán Otis por México. Es el peor en la historia de Acapulco. Sigue la búsqueda del asesino de Maine, que cobró la vida de 18 personas. Las autoridades ordenaron a la población refugiarse en sus casas y no salir. Ordenan investigar a María Corina Machado por la financiación de su campaña para las primarias de la oposición que ganó. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El ejército israelí ya entró en la Franja de Gaza para realizar una operación que ha llamado incursión selectiva contra Hamás. Entre tanto, en ese enclave palestino se elevó el número de muertos a más de 7.000. El ejército israelí desarrolló una gran incursión terrestre sobre Gaza a más de 250 objetivos, incluidos centros de mando, infraestructura, túneles y lanzadores de cohetes. Tanques e infantería han entrado en el norte del enclave palestino para atacar posiciones de Hamás. Esta no es la anunciada invasión terrestre que desde hace 2 semanas Israel dijo que llevaría a cabo en Gaza, pero sí es una preparación para las próximas etapas de combate. Desde el Ministerio de Defensa israelí se dice que el país no tiene ningún interés en ampliar la guerra y su operación terrestre en Gaza se producirá lo más pronto posible. היעד שלנו הוא ניצחון במלחמה והחזרתם של החטופים. התמרון יגיע ולא ירחק היום והוא יקרה. זה יקרה כאשר ייווצרו התנאים המתאימים על מנת להכות את ארגון החמאס, ולאחר שנשלים את משימתנו באש, כאשר הדבר הזה יקרה, אתם תראו אותו ותבינו את עוצמתו. Por su parte, el Ministerio de Sanidad del enclave palestino asegura que 7.028 personas han muerto y más de 18.000 han resultado heridas solo en Gaza. Hamás asegura que decenas de rehenes murieron por los bombardeos en Gaza, mientras que el ejército israelí actualizó la cifra de secuestrados a 224 personas. El grupo terrorista Hamás asegura que unos 50 rehenes han muerto en Gaza a consecuencia de los ataques israelíes. El ejército israelí ha elevado este jueves a 224 el número de rehenes secuestrados por Hamás, aunque han avisado que pueden ser más. Por el momento, apenas 4 mujeres han sido liberadas. חללים וחטופים. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 309 חללי צה"ל ו-224 חטופים. אני חוזר, 224 חטופים.
המספר הזה לצערי מתעדכן ומשתנה בהתאם למידע המודיעיני. La seguridad de los rehenes es una prioridad para la comunidad internacional. Estos están retenidos en Gaza, donde fueron llevados a la fuerza por los comandos del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. El gobierno de Rusia se reunió con Hamas en Moscú. El vicecanciller del país recibió a representantes de esa organización terrorista. En la reunión, el gobierno ruso pidió la liberación inmediata de los secuestrados en Gaza y también un alto el fuego. El gobierno de Putin insistió en la reanudación de las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz y para establecer 2 estados como solución al conflicto. En México, al menos 27 personas murieron y 4 están desaparecidas tras el paso del huracán Otis. Las autoridades califican el fenómeno como el peor huracán que ha golpeado Acapulco. La que se esperaba que fuera tormenta tropical se convirtió en huracán categoría 5 al tocar la costa de Acapulco, Guerrero, dejando a su paso un daño material cuantioso. Más allá de las pérdidas de 27 vidas humanas que contabilizan las autoridades y las 4 personas desaparecidas, se estima que las pérdidas económicas sumen $15.000 millones. Varias zonas permanecen sin energía eléctrica ni señal de teléfono o internet. Se prevé que en las próximas horas arribe personal del Ejército y miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexicana para reforzar la seguridad y controlar los saqueos de víveres y electrodomésticos en varios centros comerciales. La economía de Estados Unidos registró un crecimiento anualizado de 4,9%, el más alto de los últimos 2 años. La economía de Estados Unidos alcanzó su mayor tasa de crecimiento de los últimos 2 años. El Producto Interno Bruto del país creció 4,9% entre julio y septiembre, cifra que supera el registro del tercer trimestre del 2021, cuando el crecimiento fue de 4,7%. El crecimiento económico de la primera potencia mundial estuvo impulsado por el aumento del consumo de los hogares. Este resultado, que fue mayor a lo estimado por los analistas, parece alejar el fantasma de una recesión económica. La cifra sorprendió a muchos, si se tiene en cuenta que la inflación aún está por encima de lo esperado por el gobierno Biden y por la Reserva Federal. En septiembre, el índice de precios al consumidor aumentó 3,7%. Los datos de crecimiento económico se conocen en momentos en que las tasas de interés de la Reserva Federal se mantienen por encima del 5%, su nivel más alto desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Nicaragua se retira de la Organización de Estados Americanos. El 19 de noviembre será el último día formal de Nicaragua como parte de la OEA, al cumplirse el plazo de 2 años necesario para que se complete su plazo de retiro. Además, este plazo se cuenta desde el día en que el gobierno de Daniel Ortega hizo formal su decisión al anunciar la carta de la organización, y dado también que ningún país presentó ninguna observación. Las autoridades de Maine, estado de Estados Unidos, se encuentran en alerta máxima y continúan la búsqueda del hombre que asesinó a 18 personas y dejó a 13 más heridas. La policía ordenó a los ciudadanos refugiarse en sus casas y salir solamente si es absolutamente indispensable. Un tiroteo múltiple se presenció en la ciudad de Lewiston del estado de Maine, noreste de Estados Unidos, que dejó al menos 18 muertos y 13 heridos, según reporte de la gobernadora de Maine, Janet Mills, en una rueda de prensa. El hombre es identificado como Robert Card, de 40 años, quien horas de la noche del miércoles abrió fuego a diestra y siniestra contra las personas que se encontraban en un restaurante y en una bolera de la ciudad. Hasta el momento, el individuo se encuentra prófugo y se considera armado y peligroso, por lo que las autoridades recomiendan que si lo ven no se le acerque. Según información del Ejército de la Reserva, Card es sargento de primera clase, era especialista en suministro de petróleo de la tropa. También es un instructor certificado de armas de fuego y estaba entre los mejores tiradores. Según funcionarios, había lanzado amenazas recientemente de que llevaría a cabo un tiroteo en una instalación de Guardia Nacional de Saco, Maine, y también reportó sufrir de problemas de salud mental, incluso que escuchaba voces. Los familiares del sospechoso piden que se entregue. We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine to investigate this case, to locate Mr. Card, who again is a person of interest and person of interest only.
and we'll continue to gather information so that we can bring the suspect to justice and ultimately seek prosecution down the road. La Guardia Costera de Estados Unidos se ha sumado al operativo desplegado. Al parecer, el sospechoso posee un barco, por lo que los agentes también lo están buscando en el río Kennebec en Maine. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó a los republicanos en el Congreso lograr un acuerdo con los demócratas para prohibir las armas de asalto o de alta capacidad y acabar con la inmunidad de estos fabricantes. La policía solicitó a los habitantes del condado que no salieran de sus casas y que extremaran las precauciones. Estados Unidos ha registrado más de 500 tiroteos masivos en este año, según el Archivo de Violencia Armada. Ordenan investigar a María Corina Machado en Venezuela por las cuentas de su campaña con la que ganó las primarias de la oposición para escoger candidato presidencial, puesto que en el año 2019 la dirigente de 20 Venezuela tendría relación con un caso de corrupción relacionado con presunto lavado de dinero del narcotráfico del Banco Nacional de las Islas Caimán. Arte hecho por robots. En Londres fue lanzada una exposición de pintura que muestra el resultado de ese experimento. En una galería británica, investigadores y artistas inauguran una nueva exposición de la artista e investigadora Shougen Chung, cuyas colaboraciones con pintores robóticos pueden venderse por más de 100 millones de pesos colombianos. Chung es considerada una pionera del arte entre humanos y máquinas e incluso figura en la lista inaugural de la inteligencia artificial del Time 100 como una de las 100 personas más influyentes en la era tecnológica en categoría innovación. Chung ahora trabaja con varios tipos de robots, incluidos aquellos diseñados y construidos para imitar movimientos reconocidos por la tecnología de visión por computadora. Estas máquinas realizan los mismos trazos y dibujan sincrónicamente. Muy buenas noches. El Contralor General de la República en funciones, doctor Carlos Mario Zuluaga, entregó hoy un informe especial sobre el balance de un año de gestión en el cargo que cumplió la semana pasada y el resultado de la gestión que ha realizado. El doctor Zuluaga es nuestro invitado esta noche. En una parte de su informe, señor Contralor, dijo usted textualmente esto: hablar de desfinanciación de las EPS es casi imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que hablar de quiebra de las EPS en un país donde el Estado ha girado de manera regular los recursos que por UPC debe obligadamente hacer, no tendría sentido. Y dos, que si uno revisa los estados financieros que reportan las EPS en la superintendencia, efectivamente se encuentra que en su mayoría todas reportan un superávit o unas finanzas relativamente saludables. Una cosa es que las EPS tengan pretensiones de deudas mayores y otra cosa es el reporte que tienen en sus estados financieros. ¿Qué llama usted pretensiones de deudas mayores? Claro, lo que ocurre es que las IPS, que son finalmente las prestadoras del servicio de salud, permanentemente reportan o cobran a las EPS, que son las que administran los recursos, la facturación por esa prestación de servicio que hacen. Y seguramente en esas mayores pretensiones están que existe quizás una demanda mayor de servicios en la población afiliada que hace que las EPS hablen de deudas que tienen hacia ellas el Estado. Pero cuando uno revisa los estados financieros de las EPS no están reportando en estos momentos que estén en quiebra. Por lo menos la mayoría de ellas así no lo hace. Y aquí vale la pena que el superintendente pueda también hablar un poco sobre este tema. ¿El superintendente de salud? El superintendente de salud y el superintendente de sociedades, que finalmente también está obligada, todas las empresas están obligadas a reportar la información. Lo que usted denuncia es que los informes de las EPS no son tan exactos como dice. No he dicho eso. He dicho que la información financiera reportada en los estados contables de las EPS muestran unas
contabilidades sanas, saludables. Y he dicho que los recursos a los que ellos pretenden se les pague quizás pueden ser volúmenes mayores en la medida de que los reportes o los cobros de las IPS a las EPS, que son finalmente las que administran, pueden estar incrementados. Pero a ver, con todo respeto, control. Hace unos años había 140 y pico de EPS, hoy quedan 14 o 15. Entonces, ¿han funcionado o no han funcionado? Aquí hay un problema sistémico del sistema de salud que evidentemente merece una revisión y unas modificaciones en algunos elementos estructurales sobre la forma en la que puede estar la intermediación, los pagos, la misma auditoría que se hace para validar las cuentas. Eso efectivamente es un sistema que siempre tiene que estar en revisión. Fíjese, por ejemplo, nosotros dijimos, vale la pena revisar también a raíz de lo que han expresado algunas EPS, qué ocurrió con los giros que se hizo a las EPS durante el periodo de la pandemia. Recuerde usted que las EPS en esos momentos recibieron tanto recursos para atender directamente la pandemia del COVID como los recursos de la UPC. Y los recursos de la UPC que financia la asistencia primaria, la consulta externa, la odontología, la cirugía de primer nivel. Y recuerden, y todos los colombianos saben, que esos servicios se suspendieron. No, muchos de ellos total y otros parcialmente. Pero con todo respeto, es que usted me corrigió cuando me dijo, yo no he dicho eso, refiriéndome yo al informe suyo de hoy, en el sentido de que no parece estar usted satisfecho, usted como Contralor, con el ejercicio, con la aplicación de sus funciones de las EPS. Claro, si las EPS muestran finanzas, que muestran ingresos, que muestran ganancias, no pueden estar hablando que están quebradas. Usted no puede decir que está quebrado si su declaración de renta muestra que usted tiene unos ingresos donde le tiene que pagar impuestos porque Pero de nuevo, con todo respeto, 3 de las grandes EPS, como usted bien lo sabe, Sura y Sanitas, presentaron un informe hace unos meses en el que dicen que no van a poder seguir funcionando. Pero esa es una discusión ya que tiene que dar el gobierno y tiene que validar la información que el gobierno también tiene. Yo le hablo de la información que tengo, digamos, yo no voy a entrar en la discusión del gobierno con las EPS porque no me corresponde. Yo le estoy diciendo a usted que la información que reposa en la Contraloría sobre el estado financiero de las EPS, en su mayoría, no están reportando que estén en quiebra. Es decir, le vuelvo a decir, en que no son tan exactas. No, yo estoy diciendo que la información que está en la Contraloría sobre la contabilidad de las EPS muestra en su mayoría que las EPS no están quebradas. Por eso, le repito, no son tan exactas las afirmaciones de que no pueden seguir funcionando como lo dijeron las 3 grandes. Es que recuerde a mí que estamos a puertas de una reforma. Y aquí hay muchos intereses en los que la Contraloría no va a politizar sus afirmaciones ni sus comentarios. A nosotros no nos incumbe resolver de qué manera y de qué forma el Ejecutivo presenta la reforma de la salud. Con todo respeto, Contralor, yo no le estoy diciendo que usted está politizando. No, lo que estoy diciendo es que esa es una discusión que tiene un tinte político porque efectivamente afecta unos intereses de unas empresas que están administrando servicios de salud. Y hay unos intereses del gobierno en hacer unas modificaciones. Eso es legítimo en la democracia. Yo le estoy hablando en la competencia que tiene la Contraloría. Nosotros que revisamos ahí qué impacto fiscal puede tener la reforma, es decir, si eso puede ocasionar un daño, un detrimento o no. Y me referí particularmente al asunto relacionado de lo que puede ser el quiebre de las EPS cuando le digo que la información que nosotros tenemos, que también la tiene el gobierno, muestra que la mayoría de las EPS no están en quiebra. Es decir, señor Contralor, lo que han denunciado las 3 grandes EPS es más político que real. No, yo estoy nuevamente informándole que la Contraloría tiene información que dice que las EPS... No, pero es que yo no voy a hacer esa afirmación. La pregunta la podemos hacer 10 veces y yo no voy a hablar sobre eso porque las EPS... Perdón, es que la acaba de hacer. Cuando usted dijo que... No, pero yo lo estoy diciendo de una manera distinta y me voy a sostener en la forma como lo digo. La información que reposa en la Contraloría sobre el estado contable de las EPS es única y exclusivamente una demostración de que la mayoría de ellas no están en quiebra. Están funcionando bien. No estoy diciendo que estén funcionando, estoy diciendo que la contabilidad
expresa que esas EPS no están en quiebra y que la Contraloría sí está investigando los hechos relacionados con los giros que ha recibido las EPS en ocasión a la UPC, que eso es lo que nos corresponde a nosotros revisar. Y ahí hemos encontrado varias irregularidades, debilidades en el manejo de los recursos, como cuáles presupuestos máximos, lo vamos a hacer ahora pronto. Pagos por mayores valores en contratos a prestadores, lo hemos identificado. Uso de recursos para el pago de sanciones e intereses moratorios, que no se debería hacer. Las EPS no pueden coger los recursos públicos para pagar la ineficiencia con la que han operado la operación del servicio en sanciones y en intereses moratorios. Desviación en el uso de gasto y administración de planes de atención complementario que no corresponden ser pagados con la UPC. Esto es muy parecido a lo que en una época con Sandra Morel y nosotros denunciamos en la Administración de Salud COT, que a través de los holding utilizaban la plata de la UPC incorporada a las EPS para financiar la construcción de infraestructura que se convertía en patrimonios y en activos de las EPS en Colombia, en Panamá, en Perú y en muchos otros lugares. La plata de la UPC tiene una destinación específica y la Contraloría tiene la responsabilidad de hacer vigilancia, y estos casos de los que le estoy hablando son los que son competencia de nosotros investigar. Esas irregularidades no pueden seguir ocurriendo cuando las EPS administran o gastan los recursos de la UPC. Pues hombre, dicho de otra manera, lo que yo puedo interpretar que lo que usted dice es que, digo yo, en consecuencia, las afirmaciones que hicieron las tres grandes EPS con Sura a la cabeza no son tan exactas como dicen. Ellos tendrán que corregir lo que tendrán que corregir. Nosotros hemos sostenido que la información de las EPS contablemente no reporta estados de quiebra. Es decir, el informe suyo de hoy contradice las afirmaciones que han hecho las tres grandes EPS. Nosotros hemos dicho que las EPS, en el informe hoy, lo acabo de leer, tiene irregularidades en la administración de la UPC. Están pagando intereses moratorios, están pagando deudas que no corresponden. Es decir, están haciendo un uso indebido de los recursos de la UPC. Es que, Yamil, yo solamente me refiero, yo soy muy estricto en el uso del lenguaje y en el uso de las competencias que le asiste al Contralor General de la República. Yo puedo tener interpretaciones como ciudadano que no las voy a colocar en la boca de las manifestaciones oficiales del Contralor General, por respeto a la dignidad que hoy ostento y además por respeto al equilibrio que este país necesita. La institucionalidad tiene que pronunciarse en el marco de esas competencias y de esa forma, por eso le estoy diciendo, nosotros hemos dicho que hay un uso irregular de unos recursos. Y lo hemos dicho claramente en nuestras auditorías y lo estamos advirtiendo, y eso da cuenta de que el sistema de salud tiene que reformar los mecanismos de vigilancia, los mecanismos de administración de los recursos. Señor Contralor, le pregunto de esta manera: si usted hace semejante denuncia sobre semejantes irregularidades, hace la denuncia, ¿qué va a pasar? No, es que nosotros ya esto lo trasladamos a la unidad de juicios y responsabilidad fiscal, lo que significa, por ejemplo, estos 88.000 millones de pesos con los que cerramos la auditoría del primer semestre, estamos aperturando procesos de responsabilidad fiscal contra este uso irregular de los recursos. Y seguramente esos procesos de responsabilidad fiscal, como todos los otros procesos que llevamos en los temas de salud, van a terminar en fallos. Mire que nosotros hemos venido todo este semestre dando fallos de responsabilidad fiscal en los temas de salud, que ha sido un asunto en lo que la Contraloría ha desarrollado una línea jurídica muy clara, especializada en los manejos y en los recursos de salud que han administrado durante muchos años las EPS. ¿Qué debe pasar frente a su denuncia? Continuar lo que me corresponde a mí hacer, y es ordenar que se aperturen los procesos de responsabilidad fiscal, adelantar todas las notificaciones correspondientes, decretar las pruebas que corresponden en el marco del proceso, adelantar la parte probatoria, otorgar el debido proceso para que las EPS se defiendan en los procesos, puedan tener la legítima defensa como corresponde en un Estado social de derecho, y seguramente el ejercicio de ese proceso de responsabilidad va a terminar en un fallo en mayor o en menor cuantía, porque los procesos son para eso. Y le he dicho que nuestros fallos, fíjense, todos tienen control. Es que a nosotros los fallos que nos han demandado, nosotros no nos tumban los fallos. ¿Y eso es lo que va a pasar? Eso es seguramente lo que debería pasar. No, seguramente sí. No, porque lo debe hacer usted. Claro, Yamil, pero recuerde que las auditorías terminan con una denominación que se llama presunto daño.
Sí. Los hallazgos fiscales son presuntos daños. Si la auditoría concluyera que eso fue un daño específico, no tendríamos que adelantar procesos. Mejor dicho, lo que es un proceso larguísimo. No, los procesos duran después de la auditoría 2 años, 3 años, pero nosotros decretamos. Termina usted el superior y todavía lo han fallado. Eso pasa, es que esas son las normas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para proteger el patrimonio? Estamos decretando medidas cautelares una vez aperturamos los procesos. Embargo de bienes, cuentas, para poder garantizar que cuando el fallo ocurra, las empresas no se declaren ilíquitas. ¿Usted sabe qué le pasó al sistema de salud con todos los fallos que nosotros proferimos o ha proferido la Contraloría? Que muchas de esas empresas se declararon en quiebra, sí. Se liquidaron, llegaron los fallos de 200.000 millones, los últimos que sacamos contra Grosso, y no hay plata que recuperar. Por eso el ejercicio de lo que cambiamos nosotros, y eso fue una decisión que tomó Carlos Hernán Rodríguez, que dijo hay que decretar medidas cautelares una vez se apertura el proceso de responsabilidad fiscal, es acertado, porque es que ¿qué pasaba o cuál era la costumbre? A mí no me importa, decían los responsables fiscales presuntos, que me aperturen un proceso porque yo me declaro ilíquido y a partir de ahora nunca más manejo un bien ni una cuenta. Y se profiere el fallo, pero eso es casi que una decisión política. Hoy no. Hoy los procesos de responsabilidad fiscal que adelantamos en la Contraloría tienen en el momento que iniciamos el proceso el decretamiento de las medidas cautelares. ¿Y por qué lo hacemos? Porque necesitamos asegurarle recursos para que cuando el fallo llegue tengamos los recursos que recuperar. Pero entonces su informe de hoy sobre ese caso puntual es presunto. Claro, porque las auditorías hablan de un daño por un comportamiento... Presuntamente. Sí, señor. Y aquí en adelante pues pasarán meses de investigación. Como corresponde, como si usted mañana lo investigaran, no lo pueden automáticamente declarar culpable de algo sin que usted se defienda. Esas son las reglas de nuestra Constitución, del Estado Social de Derecho, y es la que nos debe dar tranquilidad a todos, de que pese a que ejerzamos las competencias de vigilar o de juzgar, en el caso de los que tienen la competencia jurisdiccional, tienen que darle las garantías para que todos se defiendan. De acuerdo, señor Contralor, con lo que usted ha precisado sobre el balance de sucesión que presentó hoy, viene a ser un canto a la bandera porque de aquí a que avance todo el proceso pasarán meses y meses y meses y meses. Es una postura desalentadora lo que usted expresa, pero nosotros hoy en el informe de gestión no hemos hablado de cosas que sean saludos a la bandera. Los saludos a la bandera son esos movimientos que van de un lado para otro, pero no concretan nada. Haber dicho que recuperamos casi 460.000 millones de pesos, que son 452.000 la cifra exacta, no es un saludo a la bandera, es un hecho real, contundente, que contrasta con lo que venía haciendo la regla general de la Contraloría. Hablar de apertura de procesos de responsabilidad fiscal por valor de 6 billones de pesos en un año, en comparación a los fallos que suman apenas 10 billones de pesos. Si esos 6 se convirtieran en fallos de responsabilidad, estamos hablando de que en un año hemos hecho el 60% de lo que ha hecho el histórico de la Contraloría. Hablar, por ejemplo, que en los proyectos de OCAPAS, donde hemos vigilado los recursos, hemos encontrado irregularidades que suman 100.000 millones de pesos, no es un saludo a la bandera. Hablar, por ejemplo, que hemos llegado a la muestra del 95% del presupuesto general que debemos auditar para poder llegar con mayor capacidad a vigilar los recursos, no es un saludo a la bandera. La Contraloría tiene unos resultados importantes que nosotros hemos logrado consolidar en un año. Lo que no nos puede a nosotros parecer es que por garantizar el debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen nuestros investigados se esté ocasionando un saludo a la bandera, porque convertir ese saludo a la bandera, quitando las garantías de debida defensa que tienen los sujetos vigilados, sería violentar la Constitución. Y en cabeza de este Contralor que le habla, eso no va a pasar, ni tampoco lo permitirían los funcionarios de la Contraloría. Nos tiene que gustar las reglas que nos sirven para uno y para el otro. Y no nos pueden parecer saludos a la bandera el cumplimiento de la Constitución. Sí, pero a ver, por favor, permítame defenderme. Bueno, hágalo así, porque me sentí como que no habíamos hecho nada en un año. Es que yo no dije nunca. Ok. No dije nunca que usted había presentado un informe que era un saludo a la bandera. Dije, y repito, que las medidas dictadas por usted hoy o comentadas en su informe sobre las grandes EPS
como viene todo. Que estamos hablando todavía de las EPS. Claro. No, yo pensé que usted me estaba diciendo que los anuncios que hicimos hoy en edad, porque es que hoy hicimos 100 anuncios y usted solamente me ha hablado de uno solo y se nos va a acabar el tiempo y no vamos a poder hablarle a los colombianos de tantas cosas que tenemos. Exclusivamente sobre las 3 grandes EPS he hablado hasta ahora. No he hablado de su gestión, ni más faltaba. Ok. Hoy tuvimos un problema de comunicación en un medio de comunicación. Entonces queda claro. Queda clarísimo. No, claro, pero digo, lo que yo dije de salud de la bandera es las advertencias que hace usted sobre las EPS. Mire, sobre estos hechos, en investigaciones anteriores, la conclusión es que ha habido daño. Es que esto es una práctica irregular recurrente de las EPS. Pero digo... Todo lo que pasó con Saludcop no fue suficiente para que las EPS entendieran... Saludcop finalmente... Por eso, pero eso fue el hecho emblemático de destape de hechos de corrupción más grande que hemos tenido en la Contraloría en los temas de salud. Y ahí arrancó una línea clara de defensa de los recursos de la salud de todos los colombianos que ha hecho la Contraloría. Con todo respeto. Las 3 grandes EPS, en el informe que presentaron hace unas semanas, en el sentido de que no iban a poder continuar por falta de financiación, no coincide con el informe que usted presentó hoy sobre su gestión frente a las EPS. No coincide. Las EPS no están en quiebra. Contrario a lo que ellas dicen. No están en quiebra. ¿Quién decide finalmente qué va a pasar ahí? Pues es que, no sé si se refiere al proceso, lo adelantamos nosotros con estos hechos que encontramos en la auditoría. Es que hoy estamos anunciando resultados de la auditoría. Estamos hablando de 88.000 millones de pesos de unos casos muy concretos que son recurrentes. Pero en semanas anteriores hemos hablado de los fallos, de la recuperación de recursos. Hemos llamado a los garantes a que respondan también por el daño que se ha causado al patrimonio. Es que durante todo este periodo la Contraloría no solamente habla de hallazgos. No, pero mire, sobre el tema de las EPS, es muy grave su denuncia. Sí, señor. Sumamente grave. Sí, esto no hay que colocarle un tono alto, ni una entonación, ni un gesto para que se note lo grave que es. Es grave porque hay hechos irregulares en la administración de los recursos de la UPC por parte de algunas EPS y la Contraloría lo que está diciendo hoy es nuevamente volvemos a encontrar irregularidades en la administración de estos recursos. ¿Por qué? Porque hay un uso indebido, hay un uso no adecuado para los fines que tiene que utilizar las EPS estos recursos. Pero entonces, señor Contralor, con base en el informe de gestión que usted presentó hoy, concretamente sobre este punto de las EPS, tiene toda la razón el gobierno cuando ha anunciado que va a terminar con el sistema de seguridad a través de EPS. No, yo no sé si el gobierno tenga la razón o no. Es que coincide con usted. Que hayan coincidencias en algunos asuntos no significa de que nosotros estemos validando que una reforma se va a hacer o no. Nosotros provocamos un foro en el mes de marzo, donde invitamos en ese entonces a la ministra Carolina Corcho para que presentara la reforma. Invitamos a las EPS, a las agremiaciones, invitamos a la academia, invitamos a las comisiones en el Congreso que se encargan de los asuntos de la salud. Y efectivamente lo que nosotros queremos que se provoque es un diálogo siempre permanente para que encontremos cuál es el punto de encuentro y de consenso de las reformas. Todos los sistemas en los países se reforman, no solamente en Colombia. Aquí no podemos asombrarnos que queramos reformar la salud, la reforma del trabajo, la reforma de la justicia. Los países viven constantemente haciendo eso. Y que el gobierno tenga un derecho legítimo de proponer una reforma y de modificar algunos asuntos que no funcionan bien, sobre todo en los temas de vigilancia. Puede que coincidamos en algunos temas, pero también le hemos dicho al gobierno, si usted le va a entregar más competencias al ADRES para que administre toda la plata, para que gire, para que cobre, ¿cómo lo hizo? Le queremos decir que el ADRES tiene grandes dificultades hoy, técnicas, porque tiene unos sistemas de información obsoletos. El ADRES sigue haciendo pagos, por ejemplo, a personas que están fallecidas y sigue girando recursos. El ADRES tiene debilidades en el recurso humano. Entonces, una cosa es administrar una parte del sistema de la salud y otra cosa es convertirse en el operador principal que gira, que paga, que audita
eso es completamente distinto, porque la reforma de alguna manera plantea eliminar la intermediación que pudieran tener las EPS, que han desarrollado una capacidad instalada también, hay que reconocerla. Han mejorado unos sistemas de información, en algunos temas de promoción y prevención han sido efectivamente valiosos. Nosotros en los temas de cáncer pareciera que el país está por encima de los promedios internacionales, pero también es cierto que hay unas cosas que hay que reformar, pero eso no lo decide ni la Contraloría, ni nosotros participamos ahí en eso. Mire, señor Contralor, si yo o cualquier ciudadano saca como conclusión de su informe de gestión presentado hoy sobre el funcionamiento de las EPS, saco como conclusión que no están funcionando bien como deberían las EPS, digo la verdad. Sí, sí. Es que hay muchos ciudadanos que sienten que el sistema de salud no les garantiza el verdadero acceso. Nosotros tenemos un sistema que tiene una cobertura casi que total de la población, pero el tema de acceso en zonas rurales sigue siendo un problema, los tiempos en algunas especialidades sigue siendo un problema, y eso hay que revisarlo y arreglarlo, porque el derecho a la salud tiene que ser oportuno. Porque, por ejemplo, algunas enfermedades, las degenerativas, pueden ocasionar graves riesgos en la vida de un ser humano si no se atiende con oportunidad. Entonces, sí es cierto que necesitamos hacer reformas, revisarlas, de qué manera, cuándo y cómo cada uno de los actores que hoy están asumen más o menos competencias de las que tienen. Ahora, mire, señor Contralor, el tiempo por hoy se nos agotó, pero miren, quiero quedar con usted ya inmediatamente para permitir mañana esto. El ministro de Energía del Ecuador, el doctor Fernando Santos, anunció hoy jueves 4 horas al día de racionamiento de energía. Eso lo anunció hoy jueves. Quisiera preguntarle a usted, con el informe de gestión que usted presentó hoy sobre la situación de nuestro país, embalses y térmicas, ¿tenemos peligro de apagón? ¿Sí o no? Sí. Bueno, sí, el tema de mañana. Muchas gracias, contador, por el informe. Muchas gracias, Yamila. Muy amable. Los espero mañana. El contador anunciando, revelando que sí hay problema de apagón en Colombia. Un riesgo. Riesgo, claro, por supuesto, riesgo. Los esperamos mañana y por ahora continúen aquí, en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI. Corte Constitucional tumba decreto considerado reforma piloto a la salud. Se trata de norma de emergencia económica para la salud dictada para La Guajira. Caen 5 decretos. Ministro de Salud insiste en que La Guajira necesita atención especial en materia de salud. Se agudiza en el país escasez de medicamentos. Acusan a INVIMA por lentitud de trámites. Procuraduría abre investigación contra ministro y exministra de Salud por escasez de medicamentos. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, afirma que EPS no están en quiebra. Un juez tumba licitación para Corredor Verde en Bogotá por la carrera séptima. El presidente Petro no puede parar ni cambiar el metro, asegura alcaldesa Claudia López. Más de 2.000 candidatos revocados para las elecciones del domingo. Escándalo en Corte Suprema. Empleados lo acusan de presiones y el magistrado los destituye. Sicariato en Bogotá. Mueren padre e hijo. Condena a expresidente de Reficar. Ecuador decreta racionamiento. Presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, pide en foro pluralidad informativa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos la segunda hora de noticias. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó hoy 5 de los 13 decretos legislativos que impulsó el gobierno de Gustavo Petro para atender la situación en La Guajira, declarando una emergencia económica que, por cierto, la Corte Constitucional tumbó a principios de este mes.
Hace unos días, la Corte tumbó el decreto madre con el que el presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira para atender la crisis humanitaria que se agravaría, según pronósticos gubernamentales, por la sequía del fenómeno del Niño. El gobierno firmó 13 decretos ley para atender dicha crisis. Hoy se cayeron 5. El más importante fue el 1270 con medidas en materia de salud, considerada una reforma piloto a la salud. Dicha reforma piloto que se cae cambiaba el rol de las EPS y el modelo de aseguramiento en salud, pues incorporaba para La Guajira la prestación pública de los servicios a través de instituciones de salud del Estado descentralizadas y con autonomía. La reforma piloto tenía otro componente territorial con la implementación de los CAPS o Centros de Atención Primaria en Salud, y también permitía el incremento en la unidad de pago por capitación, es decir, de lo que el sistema paga por cada usuario. La reforma también permitía giros directos de la administradora de los recursos del sistema de salud ADRES a los prestadores. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte consideró que dicha reforma piloto era abiertamente inconstitucional, pues eludía la deliberación democrática de las reformas estructurales. Los otros decretos ley que la Corte tumbó son 1268, por el cual se adoptan medidas para la recuperación de las salinas marítimas en Manaure. 1271, por el cual se adoptan medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso de espectro radioeléctrico. 1278, por el cual se adoptan medidas de emergencia en materia cultural para la protección de la riqueza cultural del pueblo wayú. 1274, por el cual se crea una institución de educación superior indígena propia del pueblo wayú. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reaccionó a la decisión de la Corte de tumbar el decreto de emergencia en materia de salud en La Guajira. Según el alto funcionario, ese departamento sí necesita una atención especial. Desde un avión con destino Tumaco-Cali, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reaccionó a la decisión de la Corte de tumbar el decreto de emergencia para la atención en salud en el departamento de La Guajira. Las cosas que desafortunadamente veníamos haciendo y que pues ahora no las podríamos hacer. Yo creo que de todas maneras es el pueblo de La Guajira el que pierde. No lo entiende la Corte, indudablemente no va a haber posibilidades de que podamos lograr que Colombia en muchos de sus territorios puedan tener justicia y especialmente salud. Desde el gobierno seguirán implementando estrategias para la atención en salud de ese territorio. Estábamos destinando a través del giro directo parte ya para financiar los equipos y la atención primaria. El ministro afirmó que en otros territorios como Nariño también se necesita una atención especial. Hay desabastecimiento de más de 30 medicamentos en Colombia, según el propio INVIMA. Varios laboratorios atribuyen las complicaciones para el acceso a los medicamentos o para el suministro de medicamentos a los retrasos en los procesos del INVIMA. Son 33 medicamentos en desabastecimiento los que registra el INVIMA en Colombia. Para varios laboratorios farmacéuticos es la misma autoridad sanitaria y su poca agilidad la responsable de las complicaciones para acceder a varios de ellos. Está presentando muchísimos atrasos en los trámites. Creemos que alrededor de 27.000 trámites del INVIMA están atrasados y esto está afectando, por supuesto, además de otros factores, la disponibilidad de medicamentos en el país. La evaluación de los medicamentos para otorgamiento de registro sanitario se está demorando hasta 3 veces más de lo que está estipulado en la norma. Aseguran también que el INVIMA ha rechazado múltiples solicitudes de registro sanitario para comercializar nuevos medicamentos en el país. El 87% de los medicamentos que tienen estas características y que han sido aprobados en otras partes del mundo no lo están siendo en Colombia. De hecho, hay casos específicos de medicamentos que han sido ya aprobados en todos los países de América Latina y que en Colombia no lo están siendo. Tenemos suficientes. Según el ministro de Salud, el desabastecimiento se trata más de una especulación que de una realidad crítica. Anunció también el fortalecimiento del INVIMA. Estamos en un proceso en que en menos de 6 meses estaremos al día en el INVIMA. Según Afidro, 286 productos se dejaron de comercializar entre 2022 e inicios de 2023. La Procuraduría General abrió una investigación al ministro de Salud Guillermo Jaramillo y a su antecesora, la exministra Carolina Corcho, por su rol en la problemática de la escasez de medicamentos.
El organismo liderado por Margarita Cabello investiga por presunta omisión a Jaramillo y a Corcho ante el desabastecimiento de medicinas que se ha presentado este año, concretamente por el retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación, lo que pudo afectar de manera directa la salud de miles de colombianos, la interrupción de tratamientos e incluso el aplazamiento de procedimientos. La Procuraduría pidió cuentas sobre las políticas implementadas por el ministro y la exministra para garantizar el suministro de medicinas. El expediente reprocha asimismo los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios para la producción o comercialización de moléculas que estaban desabastecidos o en riesgo de estarlo. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que las entidades promotoras de salud, es decir, las EPS, no están en crisis financiera. El Contralor anunció durante una rendición de cuentas que investigan irregularidades por 88.000 millones de pesos en la actividad de algunas EPS. Dijo que dichas empresas no pueden hablar de crisis financiera. Hablar hoy de financiación de las EPS es casi que imposible. Posteriormente, en entrevista con Yamid Amat, Zuluaga desvirtuó el reclamo de algunas EPS que hablan de insuficiencia de recursos para la atención en salud. Las tres grandes EPS, en el informe que presentaron hace unas semanas, en el sentido de que no iban a poder continuar por falta de financiación, no coincide. Las EPS no están en quiebra. Si uno revisa los estados financieros que reportan las EPS en la superintendencia, efectivamente se encuentra que en su mayoría todas reportan un superávit o unas finanzas relativamente saludables. Un juez en Bogotá ordenó a la alcaldía de la ciudad suspender la licitación para la construcción del corredor verde por la carrera séptima. El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá ordenó al distrito suspender por completo la licitación del corredor verde de la séptima, justo hoy, cuando se iba a adjudicar el 62% del proyecto. Suspender el proceso licitatorio hasta tanto el proyecto del corredor verde por la carrera séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo. Ante la contundente decisión, la alcaldesa reaccionó. Nos caben recursos legales y la alcaldía los usará, pero lo cierto es, se paró el corredor verde, se botaron a la caneca 79.000 millones de pesos de los impuestos de los bogotanos por cuenta de esa acción de dos candidatos del nuevo liberalismo. La alcaldesa señaló a los demandantes asegurando que tienen aspiraciones políticas. Sin embargo, la Asociación de Vecinos del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, afirma que son sus representantes legales. Nosotros nos reunimos y reunimos recursos financieros para contratar una firma de abogados que se llama Gerencia del Poder SAS, que la representa el señor Diego Escayón y el señor Juan Esteban Matallana. El exalcalde Enrique Peñalosa, quien también propuso para la séptima tener buses como sistema de transporte masivo, reaccionó a través de un video enviado desde Estambul. Muestra que el juez no entiende absolutamente nada de transporte, porque de todas maneras se necesitan buses. Ahora se deberá esperar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El presidente no puede parar ni cambiar el metro de Bogotá. Eso fue lo que dijo de nuevo la alcaldesa Claudia López luego de la insistencia del mandatario para soterrar la primera línea. ¿El presidente no puede cambiar el contrato? La alcaldesa Claudia López despejó las dudas que rondan el metro de Bogotá tras la insistencia del presidente Gustavo Petro para soterrarlo. No se va a cambiar por la visita china el contrato. Yo creo que es importante que la gente tenga eso claro porque el presidente no tiene la facultad ni de parar la obra ni de cambiar el contrato. Esa facultad la tiene el alcalde, por eso es tan importante su voto este domingo. Explicó las implicaciones que traería modificar la primera línea como lo plantea Petro. Si acogemos la propuesta del señor presidente de pasar el contrato, cambiarlo, volver a hacer estudios, volver a licitar, volver a contratar, añadir 15 millones de pesos más, nos vamos a demorar quizás unos 10 años más. López aprovechó para controvertir la versión del presidente, según la cual la empresa china estaría dispuesta a modificar el contrato. El consorcio chino me reiteró a mí todo el tiempo, incluido ayer, que ellos están comprometidos con cumplir el contrato como está. Esa es la información que me dieron a mí.
Para la alcaldesa, la controversia jurídica entre el distrito y la nación sobre el metro de Bogotá debe resolverse en el Consejo de Estado. A más de 2.000 candidatos se les revocó su inscripción. Así lo confirmó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo Martínez. A 2 días de las elecciones locales, el presidente del Consejo Nacional Electoral reveló el número de candidatos revocados, muchos de los cuales aparecerán en el tarjetón. Fueron revocados aproximadamente 2.015 candidatos en todo el país y el día de mañana estaremos decidiendo sobre los recursos de reposición, que son más de 500 recursos de reposición. Entre las revocatorias en firme figuran Rodolfo Hernández, Tulio Gómez, Mauricio Jaramillo, Jorge Agudelo, Oneida Pinto y Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro. La registraduría no instruyó a los jurados para que excluyeran la votación de esos candidatos revocados que aparecen en las tarjetas. Es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral adelanta procesos de revocatoria de candidaturas tan próximos a la elección, lo que está dando lugar a que no hay una situación de certeza. Las autoridades temen que la incertidumbre electoral genere problemas de orden público, pues los candidatos revocados podrían ganar, pero sus votos no serían válidos. Si hay una elección reñida en una zona en donde hay una alta polarización, pues las autoridades van a tener que tener especial cuidado. Los únicos votos que se contarían serían los de los candidatos que, pese a ser revocados, fueron amparados por acciones de tutela. Durante la instalación de la misión de observación internacional para las elecciones, el registrador Alexander Vega explicó que hay 72 mesas en las que no se ha podido entregar material electoral. Las mesas donde no se ha logrado entregar material electoral están en La Guajira, Antioquia, Córdoba, Meta, Chocó y Nariño. Según el registrador, son 72 mesas, de las cuales 51 no se han adecuado por dificultades logísticas en el traslado del material y 21 por complicaciones de orden público. Por problemas de mantenimiento a los helicópteros, estamos haciendo un plan de choque con policía y empresa privada para poderlos llegar. El registrador nacional y el presidente del Consejo Nacional Electoral se reunieron con la misión de observación internacional que hará vigilancia a las elecciones. Hasta ahora vamos viendo que es un proceso que se está desarrollando en paz, con mucho respeto entre las organizaciones políticas y los candidatos. No hemos visto absolutamente ningún tipo que nos alarme. Este jueves, 217 veedores de 9 organizaciones internacionales iniciaron con la vigilancia a la jornada electoral. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que sigue el reclutamiento infantil por parte de los grupos armados y les hizo un llamado a aprovechar el cese el fuego y liberar a los niños y niñas reclutados en sus filas. La ONU fue contundente en su condena al reclutamiento infantil. Se está viviendo una situación muy seria de reclutamiento infantil en el Cauca y en otros lugares del país también. Nosotros hacemos un llamado a los actores armados a hacer entrega de los niños que están en sus filas y a cesar toda forma de reclutamiento infantil de menores de 18 años en el país. La representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU realizó una gira por varias regiones del país. En todas las comunidades hemos recibido esa preocupación de la población, que hay un subregistro de esos casos, porque hay mucho miedo de denunciar el reclutamiento infantil, pero los grupos han estado muy activos en ese sentido y las comunidades se sienten muy afectadas. Esto destruye el tejido social. El llamado a los grupos armados es a ser consecuentes con su promesa de construir paz. La Fiscalía General de la Nación llamará a juicio al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga, exgerente de la campaña de su padre en el año 2014. El ente acusador los investiga por no haber informado de los millonarios aportes que realizó Odebrecht a la campaña presidencial, empresa sancionada por el escándalo de corrupción de nivel continental. Este 13 de marzo. El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, prescindió de 4 funcionarios de su equipo de trabajo en el marco del escándalo por una filtración. Los funcionarios denuncian presiones. El magistrado pidió investigar a su equipo de trabajo, pues asegura que nunca lo enteraron de la existencia de un documento oficial en el que la prófuga Cielo Génico dice que el propio Farfán le filtró información sobre una investigación que cursaba en su despacho contra su sobrino, el senador José Alfredo Génico.
Por esos hechos, el magistrado declaró insubsistente a su magistrado auxiliar José Aníbal Mejía y al profesional Alexander Ortega Díaz, y aceptó la renuncia de la auxiliar judicial Liliana Suárez Martínez y de la profesional Nina Alexandra Hurtado. El mismo día, los funcionarios relevados contraatacaron a su exjefe y lo denunciaron por hostigamientos ante la misma corte. Desde el pasado 19 de octubre del 2023, quienes suscribimos este documento, hemos sido objeto de un total maltrato psicológico por parte del señor magistrado Farfán Molina, que atenta de manera directa y flagrante contra nuestra dignidad humana, honra y buen nombre, pero adicionalmente contra nuestra integridad mental. Fuertes choques entre encapuchados y efectivos de la policía se registraron en las últimas horas en inmediaciones de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Los enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública que tuvieron lugar en la Universidad Pedagógica iniciaron a las 3 en punto de la tarde. Los encapuchados vandalizaron 2 buses del Sistema Integrado de Transporte Público que pasaban por el lugar, esto para atraer a los uniformados. Debido a las densas nubes de gas lacrimógeno que se formaron, las personas que estaban trabajando y estudiando en los edificios aledaños tuvieron que evacuar las instalaciones. Esta manifestación nuevamente se debe a la solicitud de la comunidad estudiantil de mejoras en la infraestructura. Debido a los enfrentamientos, el tráfico en Chapinero colapsó por completo hasta las 5 de la tarde. Hubo un nuevo caso de sicariato en Bogotá, en el norte de la ciudad. Las víctimas, un padre y su hijo menor de edad. Sobre las 8 de la mañana, las autoridades fueron alertadas de un nuevo caso de sicariato, presentado en la calle 183 con carrera 9ª, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. En el hecho murieron 2 personas, un hombre de 55 años y su hijo que lo acompañaba. Ella es un joven de 14 años, está dentro de un vehículo, ya sin signos vitales ambas personas, se verifica de manera inmediata, se realiza un plan candado en toda la ciudad. Se desplazaban en un vehículo de alta gama cuando fueron abordados por 2 sujetos en motocicleta. Vamos a ser contundentes en el sentido de verificar y ubicar a los sicarios que cometieron lógicamente este hecho de sangre en esta parte de la ciudad. Menos 7 impactos de bala recibió el padre del menor. Se verifica y efectivamente uno de los impactos que fue prácticamente al padre del joven también lo impacta y le quita la vida de esta manera. El adulto fue identificado como Carlos Ernesto Gaviria. Estamos verificando, es un comerciante dedicado prácticamente al negocio de propiedad raíz. Hasta el momento los atacantes no han sido capturados. Policía Nacional ha ofrecido hasta 10 millones de recompensa. Este año, según cifras de la policía, se han reportado en Bogotá al menos 112 casos de sicariato. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena impuesta a 2 expresidentes de Reficar por los millonarios sobrecostos en la ampliación de la planta. Los expresidentes de Reficar, Orlando José Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, deberán cumplir una pena de 5 años de prisión por la presunta firma de contratos sin cumplir con los requisitos legales. La Procuraduría indaga sobre presuntas irregularidades en contratos con una fundación en la que tendría vínculos el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro. Según el expediente, se indaga si el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su entonces esposa Daisuris Vázquez usaron irregularmente la Fundación Conciencia Social. Desde el Gobierno Nacional se defendió la gestión del Alto Comisionado para la Paz luego de su reunión con el exjefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, defendió al comisionado de paz, Danilo Rueda, quien reconoció que se había reunido con Iván Márquez en Colombia. Iván Márquez no está protegido. Lo que ocurre es que dentro de las competencias entregadas al Alto Comisionado para la Paz está justamente la de reunirse en actividades exploratorias con organizaciones que podrían estar interesadas en un proceso de paz. El gobierno insistió en que Márquez no tiene protección. Y que fue en virtud de esas aproximaciones, de esas exploraciones, que el comisionado se entrevistó con Iván Márquez. Pero eso no significa que haya una protección
de parte del gobierno de este señor. Según el ministro de Defensa, se desconoce el paradero del jefe de la segunda Marquetalia. Desde el Congreso Expo ISP, que se lleva a cabo en Santa Marta, el presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, hizo un llamado sobre la importancia de fortalecer la pluralidad informativa. El presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, se refirió a la implementación de la pauta publicitaria y la existencia de pactos de exclusividad en los contratos ofrecidos por grandes canales de televisión, ya que genera un detrimento en medios de comunicación más pequeños. El tema planteado por el directivo ha sido una discusión continua cuando de libre competencia se habla, por lo que hizo un llamado para que estas prácticas se prohíban dentro de la ley. Que se prohíban claramente en la ley las prácticas restrictivas de libre competencia, que prohíban contratos de exclusividad, que en el tema publicitario, que prohíban que haya incentivos que tengan como objetivo eliminar o limitar la participación de un competidor. El presidente además mencionó el proyecto de ley de la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, el cual tiene como objetivo cambiar las reglas de juego, teniendo en cuenta que si este se aprueba quedarían prohibidas las cláusulas de exclusividad en televisión nacional y abierta, que restringen la libre competencia excluyendo a otros actores del mercado. Hay un proyecto de ley que acaba de entrar hace 15 días al Congreso de la República, presentado por la senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico, con la coautoría del senador Julio Elías Vidal y algunos otros aquí, en el que simplemente se prohíbe eso. Ojo, que algunos creen que esto podría limitar la libertad de empresa. Todo lo contrario, lo que está es prohibiendo las exclusividades, no obligando las inclusividades. ¿Qué es lo que significa eso? Que no puede haber un contrato que dé incentivos por no invertir en otro lado. El anuncio lo dio el presidente en el marco de la sexta versión del Encuentro Nacional Expo ISP 2023, que se desarrolla en Santa Marta, donde participan cerca de 2.000 personas del campo de las telecomunicaciones y tecnología. El gobierno de Ecuador declaró la emergencia energética y anunció racionamientos en todo el país. Ante el déficit de generación de energía en las principales hidroeléctricas de Ecuador, por la sequía y el alza de energía que se importa desde Colombia, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, solicitó aval al ministro de Energía, Fernando Santos, dar inicio a un periodo de racionamiento eléctrico al oriente del país. Esto nos ha llevado a planificar medidas temporales hasta que entre en vigencia la solución, y por lo tanto nos vemos en la necesidad para precautelar que no exista un colapso eléctrico. Los racionamientos eléctricos iniciarán este viernes 27 de octubre. Cada empresa eléctrica decidirá los cortes de tal manera que cause menos complicaciones a la ciudadanía. Estas suspensiones serán alrededor de 4 horas al día en la sierra y en la región del oriente y 3 horas al día en la costa. La revista británica The Economist hizo un balance sobre el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro. El trabajo del medio londinense inicia con un repaso sobre la impuntualidad del mandatario, un hecho que fue retratado en su reciente viaje a China. La publicación también indica que Petro está tambaleando por la serie de errores cometidos durante su mandato y por la alta impopularidad alcanzada en poco tiempo. El Comité de la Regla Fiscal y la Academia sostuvieron que el precio de la gasolina deberá seguir subiendo para reducir el déficit del Fondo de Combustibles. En las cuentas del gobierno, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles subirá de 17 billones a 20 billones de pesos al cierre de 2023. El aumento se da por el incremento en la cotización del petróleo en el mercado internacional, hoy en $88 el barril. Con ello se hace necesario mantener el alza en el precio de la gasolina. Los precios internacionales del petróleo o incluso la tasa de cambio pues tampoco han favorecido mucho para que los precios de la gasolina sean bajos. La tarifa de la gasolina es de
13.964 pesos el galón en el promedio nacional y para el caso de Bogotá está en 14.373 pesos. De acuerdo con el Comité de la Regla Fiscal, se requiere de un ajuste mínimo de 1.200 pesos para llegar a 15.500 pesos el galón. Hacer ese ajuste lleva a que pues la gasolina tenga que cambiar de precio, adicional a que los precios internacionales también han seguido subiendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues son dos variables que llevan a que definitivamente el precio tenga que estar un tanto más alto. También se espera un incremento en el precio del diésel. Los robos de tarjetas de débito y crédito han aumentado este año en más de un 40%. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, reveló hoy un preocupante panorama sobre la creciente inseguridad y los casos de fleteo. Durante un congreso de prevención del fraude, Asobancaria reveló que los bancos reciben 43 ciberataques por segundo. Sin embargo, lo que más les preocupa es que el robo de tarjetas está disparado. El robo de tarjetas ha crecido este año el 41%. El robo de tarjetas, uno dirá, eso es un delito anacrónico. ¿Cómo así que dejé la tarjeta y me robaron la tarjeta? Y me lo aplicaron. Pues el robo de tarjeta está creciendo tantísimo de un año a otro. En el último año, el sector financiero ha tenido que aumentar la inversión en ciberseguridad, al pasar de 320.000 millones al año a 400.000 millones de pesos al año. Sin embargo, todavía seguimos teniendo 1.519 fleteos. Nosotros tenemos 4 fleteos diarios. Cada vez que sale el sol, en promedio, hay 4 fleteos, un delito que es miserable. A pesar de estos riesgos, según Asobancaria, el 99% de las transacciones financieras son seguras. Mientras que el Ministerio de Trabajo dijo que simplificar los trámites para facilitar la formalización de empresas es una de sus propuestas para reducir la informalidad, varios gremios advirtieron que la reforma laboral presentada por el gobierno incrementa justamente la informalidad. Hay que simplificar la posibilidad de hacer empresa en el país. El viceministro de Trabajo se refiere a agilizar trámites en la vinculación a la seguridad social y formalización de las empresas, principalmente las pequeñas y medianas. Lo que tiene que ver con la inscripción en el registro mercantil, pues deben haber políticas para facilitar que se formalicen muchas empresas. Por ejemplo, de optimizar los trámites para la seguridad social, que haya una ventanilla única, que hayan trámites únicos. La informalidad en el país está en un 56% y solo para el comercio en un 60%. Advierte Fenalco que con la reforma laboral que se tramita en el Congreso, esa cifra podría aumentar. Incremento de los costos laborales por la reducción de la jornada diurna y por el incremento de los costos durante los días festivos. El ministerio aclara que con el proyecto de ley entre 1.2 y 1.6 millones de colombianos saldrían de la informalidad. Trabajadores del agro, trabajadores de plataforma, trabajadoras domésticas. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores hace un llamado para aumentar la producción nacional y con esta los empleos formales. ¿Están de acuerdo que se renegocie el Tratado de Libre Comercio, sí o no? Vamos a mejorar la producción agropecuaria y por tal motivo a sustituir una cantidad de importaciones, especialmente de alimentos que se pueden hacer. Colombia tiene unas tierras muy productivas. El Ministerio de Trabajo anunció que va a aceptar propuestas para reducir la informalidad que puedan incluirse en el texto de reforma laboral. Las autoridades sanitarias venezolanas confirmaron la presencia de una plaga letal para los cultivos de banano. Augura, que es el gremio de los productores de esta fruta en Colombia, lanzó un SOS para reforzar las medidas de protección de los cultivos. La reciente notificación de Venezuela sobre la presencia del hongo Fusarium en cultivos de plátano y banano encendió las alarmas también en Colombia por los efectos que puede llegar a tener en este producto. Tiene unos efectos devastadores. A hoy no tiene un plan de manejo químico u orgánico, ni tiene material vegetal que sea resistente al 100%. El hongo llega y tiene presencia hasta más de 30 años en los cultivos donde hace presencia actualmente. La producción de banano en Colombia se redujo en el último año un 2,7%. Los principales destinos del banano colombiano son Europa, Reino Unido y Estados Unidos. No podemos bajar la guardia, debemos entrar limpios y salir limpios y trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional en protocolos de bioseguridad. Después de Ecuador, Filipinas, Guatemala y Costa Rica, Colombia es el quinto mayor exportador de banano. El turismo interno ha caído un 11%.
Para Cotelco, el gremio de las compañías hoteleras, esto se debe a los altos impuestos que hay para los servicios turísticos. En los primeros 9 meses del año pasado se movilizaron por vía aérea 24,5 millones de pasajeros, mientras que este año en el mismo periodo apenas 21,6 millones. La caída tiene en alerta a los gremios del turismo. Estamos muy preocupados, evidentemente, estos últimos datos de flujo de pasajeros nacionales cayendo en menos 11,7%. Eso significa menos 2,8 millones de flujo de pasajeros nacionales que se dejaron de recibir precisamente en nuestro país en el periodo de enero a septiembre. Los hoteleros tienen identificadas las causas de esta caída. Es el IVA en los servicios de alojamiento de hospedaje, que pasó del 0 al 19%. El IVA en los tiquetes aéreos del 5 al 19%. Para reactivar este sector, los hoteleros le están pidiendo al gobierno nacional que baje la tarifa del IVA, que actualmente está en 19 al 5%, a fin de atraer más turistas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Una encuesta de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo revela que el Banco de la República mantendrá sus tasas de interés en 13,25% en la próxima junta. La Junta Directiva del Banco de la República mantendría sus tasas de interés en 13,25% en su próxima reunión. Así lo revela la encuesta financiera de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, la cual muestra un consenso del mercado sobre dicha decisión al considerar que la inflación sigue en altos niveles. Les toca ser prudentes porque la inflación no ha cedido y lo primero que tiene que aparecer es que es una inflación, empieza a mostrar que cede lo suficiente para que tengan la tranquilidad de empezar a bajar las tasas de interés. La estabilidad de las tasas en la Unión Europea y posiblemente de la Reserva Federal de los Estados Unidos da un compás de espera y tranquilidad a los mercados en América Latina, incluyendo a Colombia. El mercado ha estado tranquilo, pero realmente el que más mueve son las noticias americanas y hoy salió el PIB de Estados Unidos, en donde se ve que la economía se sigue fortaleciendo como han estado los datos anteriores. La tasa de cambio responde con una disminución y hoy se cotizó a 4.154 pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,83% a 1.083 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,57% a 1.687 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 6,5% a 13.820 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,64% a 2.475 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.154 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.406 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61 centavos. El azúcar se transó en 27,3 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.51 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $88.25 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.475 pesos. Y espere mañana en Noticentro 1 CMI la encuesta final sobre los candidatos a las capitales y las principales ciudades de Colombia. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.